Comunidad de Prensa Atlanta, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Irene Díaz Bazán. Bienvenidos a Prensa Atlanta el día de hoy, la tarde de hoy. Tenemos información relevante para nuestra comunidad. Muy contentos de iniciar el año con información idónea para nuestros trabajadores especialmente. Hoy contamos con la presencia de la abogada Claudia Acosta, a quien le damos la bienvenida en nuestro primer programa del año 2026. Accidentes laborales y accidentes de tránsito. Abogada, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por estar aquí otra vez este año. Muy felices en realidad de empezar un 2026 con nuestros clientes, con nuestros nuevos clientes y en realidad seguir educando a la comunidad en sus casos de accidentes. Muy bien, gracias abogada. Sabemos que este año 2026 hay nuevos trabajadores, personas que se incorporan al mercado laboral. Muchos estarán consiguiendo nuevas plazas laborales y esto es importante porque deben conocer sus derechos, especialmente sus derechos en materia de seguridad. ¿Cuáles son las lesiones que podría sufrir un trabajador en cualquier tipo de empleo, abogada? Claro que sí, las más comunes que vemos en los trabajos son lesiones de espalda, ¿verdad? Caídas en el área de construcción, en el área de pintura. Vemos muchas fracturas en la rodilla, diferentes tipos de lesiones ortopédicas. Sabemos que nuestra comunidad muchas veces trabaja en los trabajos más pesados, más difíciles, más físicos. Entonces, ahora que como tú lo mencionas, está comenzando el año y quizá estamos comenzando un trabajo nuevo, es muy importante tener un conocimiento básico, intermedio de lo que es la ley de accidente de trabajo. Muy bien, la ley de accidentes de trabajo. ¿Cuáles se pueden identificar como las lesiones más graves? Electrocutación de personas, caídas, rupturas del cráneo, fracturas, incluso la muerte. Claro, siempre hay, como te mencionaba antes, hay muchos tipos de lesiones. Los más graves obviamente son aquellos en donde no nos pueden devolver a la persona, que son los casos de fallecimiento que también ocurren mucho en el área de trabajo, especialmente en el área de la construcción, en el área de la removisión de árboles. Es algo que vemos muy a menudo. También la combinación de lo que son accidentes de vehículo con el componente de accidente de trabajo, donde muchas personas fallecen. Esos son los accidentes mucho más graves, porque obviamente no se le puede devolver a la familia un ser querido, ¿verdad? No importa la compensación, no importa los beneficios, ese ser querido ya no está aquí. Entonces es muy importante por eso que la comunidad esté preparada en realidad para que cuando esos casos puedan ocurrir, ¿verdad? Porque una de las cosas que me he dado cuenta a lo largo de manejar esos casos de fallecimiento es que nuestra comunidad no está preparada para que estos casos ocurran. Cuando esto ocurre no tenemos los documentos necesarios, no sabemos dónde trabajaba quizá mi esposo, mi hijo, no sabemos cuánto le pagaban, los hijos de esas personas muchas veces no están, no tienen el papá en el certificado de nacimiento. Entonces es muy importante siempre estar preparados para el peor caso que puede ser un fallecimiento en el trabajo. Muy bien. Quiero traer a colación a esta conversación con la abogada Claudia Acosta. Estamos en las oficinas de Acosta Injury Law. Un caso de un joven peruano y que puede aplicarse fácilmente a ambos tipos de accidente, tanto laboral como un accidente vehicular. Es un joven peruano. Él es de origen o era de origen de la Sierra del Perú, vivía en la capital y lamentablemente murió atropellado. Salía del trabajo, generalmente se trasladaba en bicicleta hasta cierta parte para tomar el tren en la ciudad de Doraville y posteriormente se iba al centro de Atlanta a trabajar. Este joven lamentablemente mandó a reparar, ordenó un repuesto de su bicicleta que le llegó precisamente y lamentablemente un día después de que él murió atropellado. La persona que lo atropelló se dio a la fuga cuando él intentaba cruzar la calzada, la calle, rumbo a su casa. En ese caso, abogada, ¿qué deben hacer los familiares cuando uno de sus miembros es fatalmente atropellado?
Lo primero que se debe hacer es contactar a un abogado inmediatamente y es muy importante contactar a un abogado que se especialice en el rubro de lesiones. Mientras tú mencionabas o describías un poco el accidente, habían muchas cosas que se venían a la mente. Obviamente, un accidente de auto, ¿verdad? Tenemos el componente que el auto se fue a la fuga. Estamos también pensando en un posible reclamo de trabajo, si es que la ley de trabajo se aplica, si esta persona salía del trabajo a hacer algo más para el trabajo, si el empleador le pagaba quizá el regreso a casa, si lo recogían y lo dejaban. Son muchas cosas que pueden también hacer que este caso sea un caso o un posible caso de trabajo. Hablaste de una reparación de una bicicleta. Sí. Muchas veces puede ser que ocurra una negligencia de parte de la persona o de la compañía que reparó esa bicicleta. De repente fue un acto contributorio al fallecimiento de esa persona. Entonces existen diferentes elementos que un abogado que se especializa en casos de accidentes va a poder analizar. Muchas veces una persona no solamente puede recuperar un reclamo por el mismo caso de accidente, sino 2 o hasta 3. Entonces es muy importante que usted se asesore con un abogado y es muy importante también ahora que empezamos este nuevo año enfatizar el hecho de que la comunidad necesita consultar con un abogado. No con una persona que trabaja para un abogado, no con una persona que es un intermediario de un abogado, porque hay cosas que en realidad hasta yo misma veo en las redes y digo, esto es absolutamente falso. Entonces es muy importante poner su caso en manos de personas confiables. Poner su caso en manos de personas confiables. Lino. Sí, hay una pregunta. En el caso de que no se trate, estamos hablando de un tema laboral, en el caso de que no se trate de un accidente, sino de una lesión producto del trabajo mismo, por ejemplo, una persona que manipula muchas cosas, que jala, que hace mucha fuerza, uno de los tipos de lesiones laborales es túnel carpiano. Uh-huh. Eso es algo que también puede llevar a una persona a presentar una demanda, un caso. Claro que sí. En el contexto de accidente de trabajo no tiene que existir un accidente en sí. No se me tiene que caer algo. No existe lo que es una lesión por uso repetitivo de las partes de las manos. Muchas personas que trabajan en polleras o que trabajan, por ejemplo, siendo estilistas, que utilizan sus manos a lo largo de los años, sufren lo que es el carpal tunnel. Entonces, esto viene a ser una lesión de trabajo. Así no haya habido un evento específico que lo haya causado. La acumulación del uso hace que se convierta bajo la ley en una lesión compensable. Una lesión compensable. Sí. Muy bien, excelente. Son varios casos de los que podríamos hablar hoy. Quiero recomendarle a nuestra comunidad que puede llamar al 404-476-4477. Repito, 404-476-4477. Aquí en el Bufete de Abogados Acosta Injury Law puede atender todo tipo de lesiones, casos laborales y también accidentes vehiculares. Lino. Sí, tenemos otra pregunta. Cuando se tuvo un caso de accidente de trabajo, se litigó con el empleador, se ganó el caso. ¿Esto le impide a la persona volver a trabajar con el mismo empleador? Muy buena pregunta. Sí. Si la persona no ha firmado un documento que se llama, lo genera un voluntary resignation o un documento de renuncia, ¿verdad? Puede seguir trabajando con el empleador. Ahora, lo que ocurre en los casos de accidentes de trabajo es que mientras que el caso se litiga, se negocia, lo que fuese, en algún momento esa persona va a recibir una compensación monetaria, ¿okay? Cuando se recibe esa compensación monetaria, una de las condiciones del empleador y la compañía de seguros, porque no es el empleador, solamente es la aseguranza que asegura al empleador, es requerir lo que se llama el voluntary resignation o una renuncia voluntaria. ¿Por qué? Porque no quieren que esa persona siga trabajando, porque el riesgo de que esa persona se pueda relesionar incrementa para el empleador y el seguro. Entonces, en el 99.5% de los casos de accidentes de trabajo, cuando una persona recibe esa compensación, va a tener que salirse o renunciar de ese trabajo. ¿Okay? Ahora, una de las cosas que yo le digo mucho a la comunidad es mejor que usted tenga el control de cuándo se va de ese trabajo, ¿verdad? Maximizando su compensación y sus beneficios, a que lo despidan. Y muchas veces ese despido ocurre cuando la persona no tiene un abogado o un representante legal, porque estamos en un estado de Georgia que es
un estado que se conoce como at will. Yo te despido cuando quiera, tú te puedes ir cuando quieras. Esa notificación de 2 semanas es solo una cortesía. En el momento que el empleador me despide con un caso activo de accidente de trabajo, el valor de mi caso disminuye. ¿Se puede tener un caso? Sí, pero el valor significativamente disminuye. ¿Por qué? El riesgo de la compañía de seguros y del empleador, la presión para que ellos tengan ese incentivo de compensar es que la persona siga legalmente empleada ahí, porque está todavía legalmente empleada. Cualquier cosa que pase físicamente o médicamente hablando puede llegar a ser responsabilidad de ellos. Entonces, cuando la persona ya no está ahí, eso los beneficia mucho más. Por eso siempre les digo a mis clientes o a las personas con las que converso que es mejor que usted tenga el control de su caso, sabiendo que me voy a ir en algún momento, pero con la maximización de mis beneficios y compensación versus manejar yo mi caso solo y me despidan en cualquier momento y mi caso en ese momento baja significativamente de valor. Excelente, excelente pregunta y una excelente respuesta. Otra pregunta, sí. Sí, sí, sufro un accidente de trabajo, pero no dentro de mi horario laboral, pero en los exteriores de la empresa donde trabajo. Vale decir, antes de entrar y marcar mi ingreso, me accidenté, o luego de marcar mi salida del trabajo, me accidento fuera del edificio. ¿Eso es considerado un accidente de trabajo? Depende. Esa es una de las preguntas que la respuesta es depende. Depende de en qué área auxiliar al trabajo estaba ocurriendo, cuántos minutos después de marcar o de entrar, qué es lo que la persona estaba haciendo necesariamente. Esos son los casos conocidos como ingress o egress bajo la ley de accidentes de trabajo, ¿verdad? Algunos de esos casos sí son compensables, sí va a depender mucho en los factores, ¿verdad? Por ejemplo, manejé un caso de un oficial de policía en un momento que se accidentó en el parking lot de un condado, ¿verdad? Pero lo que había ocurrido es que ese parking lot era temporario, porque estaban construyendo y arreglando el principal. Entonces el condado le dijo, de ahora en adelante ustedes van a parquear en este otro temporal. Entonces nuestro argumento fue, es un accidente de trabajo porque tuvo instrucciones directas del empleador de parquear ahí. Que lo estuvieran reparando o no reparando es irrelevante. Quizás si hubiera ese policía parqueado en el regular, no hubiera sido de trabajo, porque pues es donde generalmente parquea, ya estaba fuera del trabajo. Pero como hubo una instrucción directa de parquearse en este lugar del empleador, pudimos hacer el argumento de que esto era un accidente de trabajo. Entonces, en esos casos de entrada y de salida, va a depender mucho, mucho de los factores específicos del caso. Lo importante es, en esos casos, especialmente consultar con un abogado. Ahora las consultas son completamente confidenciales, ¿verdad? No tiene que ser que porque yo consulto voy a necesariamente abrir un caso, porque nosotros también tenemos que ver y explorar si el caso es suficientemente fuerte como para litigarlo, pelearlo, fuese lo que se pueda hacer. Pero esos casos de egress o ingress son muy grises, ¿ok? Y va a depender mucho de los específicos datos de cómo ocurrió el accidente. Muy bien, excelente. Tenemos muchas respuestas el día de hoy a excelentes preguntas con la abogada Claudia Acosta, 404-476-4477. ¿Cuál sería, abogada, su recomendación, su consejo para las personas, especialmente para los conductores, yéndonos ya al área de accidentes vehiculares, que vuelven a los distritos escolares? Los estudiantes hoy se incorporaron, los estudiantes de Gwinnett, mañana los del condado de DeKalb, y así sucesivamente volvemos con el estrés cotidiano del parque automotor que siempre está a full de vehículos y conductores. ¿Qué consejo les daría? Obviamente ser muy precavidos, asegurarse de tener paciencia, mantener la calma, especialmente ahora que el tráfico se pone un poquito más congestionado. En las áreas escolares tener mucho cuidado también con los menores de edad, porque pues muchas veces estamos apurados en llegar a cualquier lado, pero lo más importante es mantener la seguridad y la prudencia cuando estamos manejando en estas áreas. Muy bien. Gracias, abogada. Estamos aquí muy contentos de iniciar este año y Lino vuelve con otra pregunta. Cuéntanos, Lino. Sí. Si no ha ocurrido todavía un accidente, pero dada mi experiencia laboral, la empresa en la que ingreso a trabajar no me capacita en seguridad industrial, pero yo sé que corro el riesgo de sufrir un accidente, ¿puedo presentar un caso?
En el momento que se accidenta, sí. Si no se ha accidentado un caso de accidente de trabajo, no. Porque para que exista un accidente de trabajo tiene que existir un accidente de algún tipo. Ahora, si fuera algún tipo de otro caso, otro reclamo por no recibir algo adecuado, no estoy segura porque esto ya está un poquito fuera de lo que yo domino, que son los accidentes de trabajo en sí, ¿verdad? Pero en el contexto de accidente de trabajo, la no capacitación o capacitación puede ayudar a hacer el reclamo más fuerte. Si me capacitaron y sufrí un accidente de trabajo porque así yo haya violado una norma de seguridad, igual puedo tener un accidente de trabajo, un reclamo. Si no me capacitaron y tuve un accidente de trabajo, igual. Ahora, ¿cuál fuese el castigo al empleador si es que no me capacita? Eso es algo, un reclamo que puede ser, aparte no sé, pero está fuera del contexto de accidente de trabajo. La ley de accidente de trabajo es bastante amplia, pero fuera de negligencia. No nos miramos o enfocamos en quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa. Exacto. La pregunta es siempre, ¿ocurrió durante el trabajo, sí o no? Y si la respuesta es sí, 99.5% va a ser un caso de trabajo, con algunas excepciones, ¿verdad? Pero en la mayoría de veces, si su lesión, si su accidente fuese que usted tuvo la culpa, no se puso el casco, no se puso los zapatos, no se puso lo que fuese, igual va a ser un caso de trabajo. Al menos que usted haya casi criminalmente provocado su accidente. Quiere decir, me puse a saltar en el borde del techo, por ejemplo, 100 veces. Obviamente eso es lo que dice la ley quasi criminal, casi criminal, ¿verdad? Pero si no, el no ponerse un casco no es algo casi criminal. El no utilizar el equipo correcto no es algo casi criminal. Entonces, inclusive en esas situaciones, no hablamos de quién tuvo la culpa, hablamos de ¿ocurrió en el trabajo? Sí o no. Y si la respuesta es sí, es posiblemente un caso de accidente de trabajo. Ya. Lino, tenemos que pedir a la abogada. No, está bien. Dinos. Que si tengo otra pregunta, basada en una película que yo vi. Ajá. Si una persona constantemente por los productos que manipula en su trabajo no se enferma durante su temporada laboral, pero la enfermedad es posterior debido a la exposición a determinado producto químico fuerte, ¿eso es un caso de lesión laboral? Puede ser. Depende mucho también el tipo de trabajo, la exposición a qué químico. Lo vemos en los casos, por ejemplo, para utilizar un caso de pesticidas, por ejemplo. Digamos que una persona está manejando pesticidas por 25 años, ¿verdad? Después cumple 60 años, desarrolla un tipo de cáncer. El doctor que él vio le dice, puede ser por tu trabajo, ¿verdad? Puede ser que exista un caso laboral. En ese tipo de casos, no existe una causa concreta de lo que causa un cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Pero si se obtiene una opinión médica de un experto que diga es mucho más probable que esto se haya causado por el pesticida, es un caso de trabajo. En esos casos lo más importante es obtener esa opinión médica de un doctor que diga que es más que probable que esta enfermedad se desarrolló por esa exposición a los pesticidas, ¿ok? Se complica el caso si la persona, por ejemplo, tiene quizá cáncer A la piel. o de repente un cáncer que no sea generalmente causado por esos pesticidas. Entonces tenemos que ver también los detalles, o de repente es un cáncer quizá que fue más hereditario porque tiene una mutación hereditaria, ¿verdad? Entonces eso hace el caso más débil, el argumento más débil. Una persona que ha trabajado 25 años con un pesticida versus una persona que trabajó solo un año con el pesticida. A más tiempo hace el caso más fuerte. Entonces, otra vez, estos casos pueden ser de trabajo, pero va a depender mucho los detalles en relación al caso. Muy bien, excelente. La próxima semana o la próxima entrevista vamos a hablar de los casos de aquellas personas que hacen lo que mencionaba más o menos Lino hoy, trabajos recurrentes, ¿no? Como trabajos forzados que utilizan los músculos, las extremidades y cómo podrían representar o presentar un reclamo aquí con la abogada Claudia. Vamos a hablar de ese tema y otros más. Quiero recomendarles el 404-476-4477. Pueden llamar. La consulta es completamente gratis. Le pueden atender en su idioma, en español, si usted siente miedo, si cree que se siente anímicamente desvinculado con el sistema porque no tiene
un estatus legal, eso no es una razón o causa probable para que no presente un reclamo. Y no lo digo yo, lo dice la abogada a quien hemos entrevistado sobre este tema, especialmente en este tema de detención migratoria, abogada Claudia. Exactamente, mi situación migratoria sea que no tengo documentos, estoy en un proceso de asilo, lo que fuese, no importa para hacer un reclamo civil. No existe ley estatal federal que prohíba a alguien hacer un reclamo por un accidente y recibir una compensación. Así es. Así que con ese mensaje nos vamos a retirar. Muchísimas gracias a la comunidad de Prensa Atlanta. Recuerde que pueden ver este programa en nuestro canal de YouTube de Prensa Atlanta, además aquí en Facebook, Instagram y ahora estamos también innovando nuestras presentaciones a través de la red social TikTok, donde tenemos cada día más acogida y por supuesto usted puede compartir estas entrevistas con una profesional en temas de accidentes laborales y accidentes vehiculares. Recuerde que una persona que se dedica a hacer documentos relacionados con esto y que no tiene el estudio o que no es un profesional, no puede lamentablemente llevar su caso de forma legal y profesionalmente, ¿verdad? Claro que sí, es muy importante, como lo mencionaba anteriormente, que ponga su caso en manos de los profesionales que son vigilados y manejados por la barra de abogados, en vez de ponerlos en manos de personas que quizá lo que van a hacer es un poquito más de daño en su caso que de ayuda. Así es. Cuidado con irse con personas que no son profesionales en la materia. Lino, ¿tu despedida? Hay una pregunta más de Héctor. Sí, ¿qué dice Héctor? Bueno, a ver, rapidito, dice, ¿en qué casos un accidente laboral en Georgia puede convertirse en una demanda adicional, más allá del Workers' Compensation? Muy buena pregunta. Los más populares son, no sé, comunes, diría yo, es cuando, por ejemplo, un caso de accidente de trabajo y un caso de accidente vehicular. Estoy en el vehículo de la compañía, estamos dirigiendo al trabajo y alguien me choca. En ese caso, tengo un caso de accidente de trabajo porque estaba en el vehículo de la compañía dirigiéndome al trabajo, o estaba en el lonche con la compañía, o estábamos haciendo algo para la compañía y me choca alguien más. Tengo un caso de trabajo y también un reclamo de accidente de auto en contra de la persona que causó el accidente. El otro caso más común es cuando tenemos lo que se llama un reclamo de tercera parte. Ocurre mucho en los casos de trabajo, construcción, pintura, etcétera, donde me lesionan el trabajo por algo que otra compañía haya hecho. Por ejemplo, estoy caminando en el techo, me caigo por un hueco. Ese hueco no lo hizo mi compañía porque mi compañía se encarga de instalar cables. Pero alguien hizo ese hueco, esa fue la compañía de construcción. Entonces tengo un reclamo en contra de mi compañía que hace cables como accidente de trabajo y uno de lo que se llama un third party liability o tercera parte por negligencia en contra de la compañía de construcción porque me caí por ese hueco. Entonces esos son los dos más comunes que vemos en el contexto de accidente de trabajo. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias a la abogada Claudia Acosta. Así que ya saben, 404-476-4477. Pueden seguirla también en sus redes sociales. Está muy activa en TikTok. Usted sabe que tenemos que ofrecer información de vanguardia a nuestra comunidad. Así que completamente conectados a través de todas las plataformas sociales. Síganla en sus redes sociales para obtener aquellas pastillas informativas que son muy ad hoc en estas épocas en que cada día se presentan lamentablemente más situaciones de lesiones con trabajadores y accidentes vehiculares. Soy Irene Díaz Bazán, Lino Reyes con la abogada Claudia Acosta. Muy buenas tardes.